igual lo dijo. Vamos a un corte. ¿Sí? ¿Te quedas ahí con él? No, porque no lo voy a poder tener, se va a poner. Vamos otra vez. ¿Qué son los centros clandestinos? Los centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar fueron lugares por los cuales pasaron muchísimas personas. Muchas de ellas en el momento de la detención eran secuestradas, por eso decimos que todo el procedimiento se daba en una total falta de legitimidad, ¿no? Era totalmente arbitrario el manejo de las fuerzas de seguridad para con las personas que detenían y apresaban. Todas las personas que llegaban a estos lugares, en su gran mayoría, no eran registradas, sus familias, nosotros como sociedad no sabíamos que estaban en una situación de detención. En estos lugares, estas personas eran torturadas, esto también es una forma que tenemos que rechazar, repudiar y que se debe condenar. Muchos de ellos, de estas personas, hombres y mujeres que fueron detenidas, después de pasar por estos lugares de encierro, fueron desaparecidos o desaparecidas. Podemos hablar de comisarías, podemos hablar de casas, ¿no? de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Dani, ¿querés agregar algo que habías dicho anteriormente sobre esta cuestión? Sí, también funcionaron en otras dependencias de las Fuerzas Armadas, en distintos lugares de la Fuerza Aérea, otros lugares, como decía Vane, que eran propiedades que habían llegado o se habían cedido para los militares, ¿no? Por parte de familias tal vez muy acaudaladas, que les cedían el espacio y una instalación para que los militares monten ahí los centros clandestinos de detención, como el caso de la mansión Serén Castelar, ¿no? Una comisaría que podemos denominar como un centro clandestino de detención es la comisaría Octava, que en tiempos de dictadura fue conocida como Sheraton. Esa comisaría fue la misma comisaría por la que pasó Luciano. Bueno, y así cantidad de lugares que a mí no se me vienen a la memoria, ¿no? Pero hay muchos lugares que funcionan como comisaría. También vale aclarar un poco que los centros clandestinos de detención se generaron dentro de la dictadura militar que teníamos dentro del país. Y también tener en cuenta que había situaciones sociales que se estaban generando en la década del 70, la movilización de los jóvenes y movilizaciones de grupos sociales que estaban desarrollándose en el país, generaban conflictos con el gobierno que estaba de turno en ese momento. Cuando se empezaron a desarrollar los centros clandestinos de detención, fueron por la actividad que tenían también en cierto grado los centros de estudiantes que pedían el boleto estudiantil. Digamos que eso fue un emblema que tuvo mucha repercusión dentro del país, cuando se empezaron a tomar a los pibes, a secuestrarse a los pibes, y después fue dentro de ese desarrollo, se generaron estos centros clandestinos de detención. También habían grupos políticos como Montoneros y otros grupos que estaban en contra de lo que era la dictadura militar. Eso también engloba lo que es un centro clandestino de detención, ¿no? Lo que pasa es que la idea principal era, yo soy familiar de desaparecidos, la idea principal era que no podías tener tus propias ideas. ¿Sí? Todo lo que fuera en contra del gobierno que estaba de turno era lo que te hacía estar a un lado, ¿no es cierto? Ellos inmediatamente se enteraban de lo que vos estabas, decían que utilizabas otras personas que eran tus compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, los que te seguían y seguían tu idea, por eso era que te llevaban. Sí, porque nadie podía seguir ni estar de acuerdo con lo que pensaban los jóvenes ni con lo que pensaban, como ahora escuchan que hay paro docentes. Nosotros ahora estamos en democracia. ¿Sí? En ese momento, en el momento que estaba la dictadura militar, si un docente estaba a cargo de, inmediatamente era secuestrado. ¿Sí?
Yo me quería preguntarte, ¿hasta dónde siguieron? ¿Hasta dónde pudieron saber que estuvo Luciano? ¿Cuál es? En ese lugar. No, ¿hasta dónde siguieron? ¿Hasta dónde saben que llegó Luciano y que perdieron el radio? El circuito policial. Igual, una cosita más y después yo te contesto esa pregunta. Pero creo que de todo lo que se dijo acá, lo que tenemos que tener en cuenta es que durante ese periodo había mucha movilización social, mucha movilización política. La gente estaba pidiendo que todos los derechos se respetaran. Cuando uno habla de derechos, habla de la posibilidad de tener una vivienda, un trabajo digno, de que un niño, una niña desde el momento que nace se pueda alimentar, ¿no? Que no fuéramos manejados ni manipulados y que pudiéramos expresarnos y pensar libremente. Esto por supuesto que no es una idea, la idea de la dictadura militar no es una idea que nace desde Argentina, es una idea que nace desde países muy poderosos que lo que pretendían era frenar ese movimiento, esa organización social, y la forma de frenarla, según ellos, era de esta manera, mediante el terror, instalando una política muy cruel que tenía que ver con la desaparición de personas. Y esta desaparición de personas no era un objetivo al azar. O sea, las personas que desaparecieron fueron personas que estaban activamente militando, que tenían un objetivo, que tenían claras cuáles eran sus ideas. Era desbaratar un movimiento social y de esa forma, mediante el terror, lograr que nadie más se animara a organizarse y a luchar. El mensaje es claro y es muy grave que utilicen el miedo, la tortura y la desaparición de personas para evitar que nosotros, en ese momento ellos, siguieran organizados y luchando. Por eso se crean los centros clandestinos de detención, para poder mantener todo ese terror dentro de lugares cerrados y para poder, desde esos lugares cerrados, enviar un mensaje hacia afuera. Y el mensaje hacia afuera era: si los que están afuera se animan a organizarse y a luchar, les va a pasar lo que pasa acá adentro, en esta situación de encierro, en esta situación ilegal, donde ya no tenías más libertad, donde vos eras un preso, un rehén de los militares que estaban con tu vida a disposición. Lo que pasa es que no es un simple susto. Claro. Si hubiera sido, se les fue de las manos, porque